Bienvenidos a nuestro segundo video sobre las figuras hispanas en la historia del anglicanismo. En el primer video hablamos de Cipriano de Valera, de Casiodoro de Reina, incluso de Francisco de Encina, traductores bíblicos que trabajaron en Inglaterra y que sirvieron a congregaciones hispanas en Inglaterra y en las universidades en el siglo XVI y principios del siglo XVII. Hoy vamos a visitar a la época de los 1860 y 1870, ya no en Inglaterra ni en España, sino que en la República de México. Estamos hablando de la época de la actividad de Benito Juárez, de los liberales mexicanos, de los grandes conflictos entre los grupos políticos y la Iglesia Católica Romana en ese país. Podemos mencionar realmente a dos personas importantísimas para lo que llamamos la Reforma de México. En México, como todos sabrán, la Iglesia Católica Romana tenía, incluso aún tiene, ciertos privilegios y una predominancia entre la población. Pero no siempre fue así. En algunos momentos había grandes fuerzas para tratar de separar el Estado mexicano de la influencia y el poder de la Iglesia Católica Romana. Por eso conocemos la figura de Benito Juárez y otros de los reformistas políticos de México que abogaban por esta separación. En esta época, un grupo de sacerdotes católicos romanos que estaban convencidos que la influencia política de la Iglesia realmente enviciaba su misión y que había ingresado en la fe de la comunidad muchas cosas realmente que van en contra del cristianismo bíblico auténtico, abogaban por una reforma mexicana, netamente mexicana. Lograron independizarse de la Iglesia Católica Romana, crearon capillas, tuvieron lugar sitio de adoración, servían predicando la Biblia y celebrando los sacramentos en los templos con una liturgia que se iba reformando cada vez más y que se empezaba a celebrar en la lengua del pueblo, en ese tiempo la lengua castellana o el español. Y el más influyente entre estos clérigos era un tal Manuel Aguas. Aguas había sido un dominico muy educado, muy conocedor de muchos temas académicos, bíblicos, teológicos, pero que insiste en que la Iglesia debe liberarse de muchas de las cosas que no son para nada bíblicas y que tenía que dejar de ejercer un poder sobre el Estado. Manuel Aguas en ese tiempo empezaba a quedarse ciego y en algún momento se encuentra en una iglesia abandonada que había sido ya entregada a un grupo de reformistas, de cristianos que querían tener su reforma. Entra y recibe a un tal Henry Chauncey Riley. Riley había sido un sacerdote nacido en Chile, educado en Chile, que servía en las iglesias hispanas en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Muchos piensan que fue hace poco tiempo que en la iglesia episcopal en los Estados Unidos comenzamos a ver congregaciones hispanas. Pues no es cierto. A partir de la mitad del siglo XIX, si no es antes, tenemos documentado la presencia de congregaciones de habla hispana en la iglesia episcopal en los Estados Unidos. Riley es uno de esos pastores o presbíteros, sacerdotes que servían a las comunidades hispanas en Nueva York. Recibió la invitación de ir a México para visitar a los reformadores mexicanos que estaban pidiendo ayuda desde fuera y que encontraron en la iglesia episcopal un aliado natural. Entonces llega el presbítero, entonces Riley, conoce a Manuel Aguas, se unen todas las fuerzas y se organiza en ese entonces lo que los historiadores y lo que se llamaba en ese tiempo, lo que todos llamamos la Iglesia de Jesús. Su nombre oficial por la organización que hicieron era la rama mexicana de la Iglesia Católica de Nuestro Señor Jesucristo militante en la tierra. La Iglesia de Jesús
por breve. Y tenían ese meta solamente, de reformar la vida religiosa de los mexicanos y liberarse del poder, de la influencia política de la iglesia. Y en ese entonces eligieron a Riley como el primer obispo del Valle de México, es decir, el primer obispo anglicano en México. Y por tener una buena relación con los políticos reformistas, recibieron protección, incluso se cree que Benito Juárez asistía a las celebraciones litúrgicas de la Iglesia de Jesús. No queda muy claro si formalmente entró en las filas de la Iglesia de Jesús en esa época, pero fue su aliado y protector político frente a realmente persecuciones por lado de los católicos romanos más fanáticos de la época. Tenemos que entender que los anglicanos en México han experimentado hasta el martirio por sus creencias evangélicas o sus creencias protestantes y anglicanas. Eso es muy importante reconocer. Han derramado sangre solo por ser, como habrán dicho los fundadores de la Iglesia de Jesús, buenos católicos mexicanos. En el próximo video vamos a volver a España de la época del siglo XIX y vamos a hablar de un personaje muy influyente en la historia del cristianismo de habla hispana, el obispo Juan Bautista Cabrera Ibars. Muchas gracias.